Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Ser policía es un trabajo bastante difícil porque implica siempre estar sometido a una gran presión, aparte de las condiciones laborales que pueden afectar gravemente su salud mental y física. También es un trabajo donde el riesgo está a la orden del día, porque su trabajo es ir tras personas que se dedican a hacer el mal. Pero todo esto no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento un policía investigador. La siguiente historia está basada en hechos reales. Muy buenas noches a todos. Cuando decidí ser parte de la policía de investigación, sabía que sería testigo de las peores atrocidades del ser humano, pero les aseguro que nadie podría estar preparado para ser testigo de este caso que les voy a contar. Apenas llevaba un año en servicio y gracias a mi trabajo y mi dedicación pronto me ascendieron. Me trasladaron a un pequeño pueblo apartado de la ciudad. Estaría a cargo de un gran misterio que envolvía dicha localidad. En aquel lugar, todos eran muy apegados a lo que decían las sagradas escrituras. Todos, absolutamente todos, eran muy católicos. Es por eso que las mujeres no estaban de acuerdo con los planes de control natal, teniendo cuanto hijo le brindara su fertilidad, como era de esperarse, y como decían las personas de antes, los hijos que Dios me dé. Así que cada familia contaba con un gran número de hijos. Pero desde hacía mucho tiempo, los bebés recién nacidos estaban desapareciendo. Algunos desde el hospital del pueblo y otros en sus cunas, ya en sus hogares. Todo era un gran misterio, puesto que quién o quienes eran los responsables no dejaban ninguna pista al momento de llevárselos. Cuando comencé mi investigación, ya habían desaparecido más de 30 bebés en al menos 6 meses. Yo comencé a interrogar a la gente, pero decían no saber nada y los pocos que se atrevían a hablar decían que la responsable era una bruja que vivía en el bosque. Sinceramente confieso que yo no creía en ninguna de aquellas supersticiones, por lo que no tomé en cuenta dichas afirmaciones. Pasaron un par de meses y los bebés seguían desapareciendo sin rastro alguno. La situación a mí ya me tenía bastante presionado, puesto que mis superiores me exigían respuestas. Pero yo en todo ese tiempo no había logrado encontrar ni una sola pista. Dejando de lado mi pensamiento lógico y dejándome llevar también un poco por la desesperación de no encontrar respuestas, fui a interrogar a aquella mujer, quien supuestamente era la bruja del bosque. Caminé por un estrecho sendero que llevaba hacia el bosque hasta llegar a la orilla de un río que pasaba por aquel lugar, y justo enfrente del río estaba la casa de aquella mujer. A la distancia pude notar ciertos bultos pequeños que estaban flotando, así que yo me acerqué con rapidez para que la corriente no se los llevara. Incluso me lancé al agua. Logré sacar 2 cuerpos de aquellos bebés que estaban flotando. Con mucho pesar, los dejé en la orilla. Ahora ya no tenía dudas. Aquella anciana de la cabaña tenía que ser la responsable. La gente del pueblo decía que era una bruja que chupaba la sangre de los bebés para poder absorber sus vidas. Viendo aquellos pequeñitos cuerpos, que su piel estaba como si estuviera pegada a los huesos, pensé que tal vez esa teoría o esas palabras que me decían no estaban tan erradas. A esas alturas, el número de niños que había desaparecido ascendía a 42, por lo que yo no perdí tiempo en hacer
la acusación para comenzar el juicio en contra de aquella despiadada mujer. Y así fue, en poco tiempo se realizó el juicio. Ella no emitía palabra alguna para defenderse, solamente escuchaba los ataques e insultos de todo el pueblo y solo se permitía llorar desconsoladamente. No puedo negar que sus ojos me conmovían, pero al recordar aquellos bebés muertos en mis brazos cuando yo los estaba sacando del río, mi ira regresaba y con más fuerza en contra de ella. La multitud pedía la pena de muerte para ella, y de ser permitido por la ley, yo creo que sí se lo hubieran otorgado. Pero esta no alcanzó a llegar al último juicio, donde se dictaría su sentencia final. La desesperación por sentir la ira de ese pueblo llevó a esa mujer a cortarse las venas, a mordidas. Cuando la encontraron, estaba completamente desangrada en su celda, con pedazos de su propia carne y su piel, en su boca y en su garganta. Y en la pared había unas letras escritas con sangre. Soy inocente, pero voy a volver para cometer el crimen del cual se me está acusando. La gente del pueblo estaba muy conforme con lo ocurrido, aunque para ellos aquella mujer debería seguir pagando después de su muerte. Pero con la autorización del cura del pueblo, decidieron que esta mujer no podría ser sepultada en el cementerio, puesto que decían que un demonio como ella no era digno de ser enterrado en suelo sagrado. De esa manera quemaron su cuerpo hasta reducirlo a cenizas, las cuales mezclaron con la comida que le daban a los cerdos, para que así no quedara rastro alguno de aquella supuesta bruja. Pasaron algunas semanas y todo el pueblo estaba en calma. Yo, al terminar con este caso, regresé a mi ciudad. Con el caso ya resuelto, pude volver a mi hogar al lado de mi esposa, a quien tanto extrañaba, sin esperar lo que ocurriría después. A la segunda noche, se me presentó aquella anciana en mis sueños. Yo la veía llorando tal cual en el juicio, provocándome una gran tristeza, y esto hacía que me levantara cada mañana llorando inexplicablemente. Cristina, mi esposa, estaba muy preocupada por mi comportamiento, por lo que me llevó a una terapia psicológica, pero nada de esto servía. Solo me daban por respuesta que era el estrés por estar a cargo de un caso tan fuerte como es el asesinato de tantos bebés. Yo le encontré lógica, pero me sentía una persona débil y eso me molestaba, debido a que yo traté de hacerme el fuerte y que nada me afectaría. Pero cuando cambié de actitud, también mis pesadillas cambiaron. Aquella mujer no lloraba con dolor, sino que me miraba en forma desafiante diciéndome: me acusaron de un crimen que yo no cometí. Me hicieron pagar por un crimen que yo no cometí. Morí por ese horrendo crimen que yo no cometí, sin siquiera darme la oportunidad de que mis cansados y viejos huesos descansaran en paz en un lugar santo. Ahora, por ese motivo, me siento con el derecho de cometer el crimen por el que yo ya pagué. Sus palabras sonaban como un trueno en mis oídos, y la fuerza de sus palabras me hicieron temblar y despertar de un golpe. En ese momento recibí una llamada de mi superior avisándome que debería regresar a ese pueblo, puesto que las desapariciones de bebés no habían cesado. Esta vez no me cabía duda. Era la bruja que aún después de muerta venía a reclamar a aquellos bebés. Al otro día volví al pueblo, pero esta vez no fui solo. Fui con mi superior porque tenía mucha experiencia en eso de las investigaciones, incluso más que yo. Traté de decirle lo que yo estaba pasando, pero el hombre era un hombre completamente escéptico y jamás creería lo que revelaban mis sueños. En un par de días, mi superior encontró pistas de quién estaba detrás del secuestro de aquellos niños, pero debió viajar muy urgente por un caso familiar y me dejó a cargo nuevamente. Al revisar su carpeta, vi que las pistas revelaban muchas cosas que yo había pasado por alto, como por ejemplo, que cada secuestro en el hospital se daba por la madrugada, así que me quedé haciendo guardia justo en la entrada,
durante la primera noche. Esa noche nacieron 5 niños, pero solo 4 se fueron a su casa. Durante la segunda noche hice la guardia en la salida de emergencia, que estaba en la parte de atrás del hospital, y ahí pude ver a una pequeña mujer con un bulto entre sus brazos, quien corría de forma encorvada, perdiéndose entre los árboles cubiertos por la oscuridad de la noche. Yo decidí seguirla, a pesar de que ya se me había perdido de vista, y caminé por bastante tiempo hasta llegar a aquel bosque. Yo me encontré con una casa que no había visto antes. Estaba completamente en ruinas. Como pude, me escabullí para poder ingresar, llamado por el llanto de un bebé que escuchaba a lo lejos. Aquel lugar olía completamente espantoso. Olía a algo que tal vez algún policía me va a entender. A muerte. Me tapé la nariz con un pañuelo y llegué a una habitación en donde vi la escena más espeluznante que yo había visto en mi vida. Todo el piso estaba cubierto por cadáveres de bebés y uno de un adulto. Algunos en total descomposición y otros solamente los huesos. En ese momento quise correr, pero al salir me topé con aquella mujer, aún con el bebé en sus brazos. Me miró totalmente desconcertada mientras yo le dije: «Deja ese bebé en el suelo, aléjate». Pero ella me contestó con algo que hizo que se me helara la sangre. «¿Puedes verme?». «Claro que puedo verte. Deja ese bebé en el suelo y aléjate». Durante muchos años, nadie me ha visto, desde que me mataron brutalmente y me dejaron botada en el bosque. Ahí yo deambulo con tristeza y dolor por la muerte de mi hijo. Aquella mujer estaba completamente desquiciada. Fue lo que pensé en ese momento, pero pude notar que no representaba un peligro para mí, así que yo me acerqué y procedí a arrestarla. Con mucho esfuerzo logré sacarla de esa casa junto con el bebé que llevaba en sus brazos. Llamé a los demás policías y pudimos llevarla a la comisaría. Aquella mujer, al perder su hijo, perdió la razón, desarrollando el síndrome de Cotard. Ella realmente pensaba que estaba muerta, que era un fantasma y que en venganza por haberle arrebatado a su hijo, secuestraba a los bebés para dejarlos morir por inanición. Al ser un pueblo remoto, que se regía por sus propios usos y costumbres, así como supersticiones. Para ellos, una madre soltera representaba una maldición para el pueblo. Fue por eso que le quitaron el hijo a esa mujer. Ella, por estar embarazada, sin haberse casado, debió entregar a su hijo justo al momento de dar a luz. Nadie, absolutamente nadie, escuchó sus ruegos y sus súplicas, ni la explicación de que pronto llegaría su novio, el cual le había propuesto matrimonio antes de irse del pueblo, prometiendo volver lo antes posible. Sin escuchar las razones, aquel niño fue entregado a una supuesta buena familia, pero ella nunca aceptó su pérdida, por lo que averiguó quiénes eran los que le habían quitado a su hijo y se lo habían quedado. Los espiaba día y noche, siempre presente en su crecimiento. Pero cuando aquel niño cumplió 2 años, el supuesto padre de familia cometió un terrible acto, abusó sexualmente y lo golpeó de una manera despiadada y brutal, y le arrebató la vida de la forma más cruel. Todo su cuerpo estaba completamente destrozado. Ella, sin nada que poder hacer, solo escuchar los últimos gritos desgarradores de su hijo, trató de hacer justicia con sus propias manos. Pero aquel hombre la golpeó salvajemente, dejándola al borde de la muerte, tirada en el bosque. Y desde aquel momento, ella en realidad pensó que había muerto. Sintiendo que era un ente, regresó a la casa de aquel maldito hombre y lo mató de un golpe en la cabeza, para después arrastrarlo a la casa abandonada de aquel bosque. En ese lugar se ensañó con su cuerpo, el cual lo destrozó. Pero aún así, para ella no era suficiente venganza, por lo que decidió hacer pagar a todo el pueblo, quien por causa de su mentalidad conservadora y fanática, la había dejado sin su bebé.
Es por eso que cada noche ese ente vagaba por las calles del pueblo, cobrando venganza a aquellas pequeñas víctimas. Pasaron las semanas y se dictó sentencia, la cual fue de cadena perpetua en la cárcel, alejada del pueblo, en una gran ciudad donde la mantuvieron aislada de los demás reclusos. Ya con el caso resuelto y con el misterio develado, volví a mi casa nuevamente. Mi hermosa esposa estaba radiante y feliz, pero me daba una gran noticia. Estaba embarazada. En ese momento que yo escuché esas palabras, se me vinieron a la mente todas aquellas imágenes de los bebés muertos y mis ojos se nublaron, como si estuviera en una tormenta, y desataron un torrente de lágrimas increíble. Cristina me tomó entre sus brazos y por fin pude sacar de mi corazón todo el dolor que yo tenía reprimido de aquel caso que me conmovió tanto. Ya con más calma, al pasar unas horas, disimulé mi miedo de traer un niño a este mundo, para que Cristina no se pusiera triste, ya que ella estaba muy entusiasmada con la sola idea. Solo le dije que estaba feliz de saber que seríamos padres, a pesar que no me agradaba mucho la idea, pero poco a poco me fui entusiasmando y fui fantaseando con mi hijo, con llevarlo al parque, con enseñarle a dibujar, a jugar fútbol, a tocar música. Al crecer la barriga de Cristina, crecía más mi ilusión y mi amor por ese hijo. Ya lo esperaba con tantas ansias. Tenía todo listo para su llegada. Le había comprado un hermoso atuendo, varios juguetes que compartiríamos juntos. A esas alturas y con mi mente totalmente ocupada en la llegada de mi hijo, prácticamente se me había olvidado todo lo vivido en aquel maldito pueblo. Pero era claro que ellos no me permitirían olvidarlo. Cuando faltaba solo un día para que Cristina tuviera su parto programado, se me presentó aquella bruja que yo había acusado inocentemente. Pensé en ese momento que tan solo era una pesadilla, pero no fue así. Sonriendo, siniestramente y con una voz de ultratumba me dijo: cometeré el crimen por el cual ya pagué. Ya es tiempo. Le grité que se fuera, que solo era un maldito fantasma y que no tenía poder sobre mi familia. Pero esto solo le hizo soltar una carcajada, y luego con furia se acercó a mi esposa, quien en ese momento inconscientemente se revolcaba de un dolor al sentir morir a nuestro hijo en sus entrañas. Llamé a una ambulancia mientras veía cómo aquella mujer fantasma hacía algunas señales con sus manos, como si a manera de magia estuviera retorciéndole el cuello a alguien. Yo estaba completamente aterrado. No sabía cómo reaccionar. Cristina solo gritaba y se retorcía con la mirada perdida. Yo le hablaba, pero parecía que mis palabras no llegaban a sus oídos. Después de un rato, aquella mujer fantasma expelió un olor como a flores muertas y desapareció de la habitación, dejando a Cristina sumida en un charco de sangre. Cuando llegó la ambulancia, ya era demasiado tarde. La trasladaron al hospital, donde tenía que haber dado a luz a nuestro hijo, pero ya estaba muerto. Quien tenía marcado en su cuellito las marcas de unas manos eran las marcas de aquel ataque. Al ver cómo sacaban su pequeño cuerpo inerte, nuevamente se me vinieron a la mente aquellas imágenes de los bebés muertos y sentí el dolor de cada padre que había perdido a su hijo. Sabía que tal vez merecía tal sufrimiento por haber acusado injustamente a una mujer inocente, la cual me estaba haciendo pagar con lo que yo más amaba. Después de aquel episodio, me costó demasiado pensar en volver nuevamente a tener otro hijo. Cristina no sabía nada de lo ocurrido, por lo que solo se iba deprimiendo con la pérdida que había sufrido, y cada vez que quedaba embarazada pasaba lo mismo. Pero ¿cómo iba a decirle que era por mi culpa de haber condenado a una mujer inocente, que ella jamás podría darme un hijo? ¿Cómo explicarle que un fantasma se había llevado a todos nuestros futuros hijos desde su vientre y que en cambio solo dejaba en la habitación un intenso olor a flores muertas?
jamás me iba a creer si yo se lo hubiera dicho. Es más, creo que me hubiese odiado y abandonado, y yo sin ella no podría vivir. No podía contarle la verdad. Con el tiempo, fui alentando la idea de adoptar a un pequeño bebé, y en un principio se resistió. Pero ya luego de que el médico le dijera que por todo el daño que había sufrido su útero, ya no podría nuevamente quedar embarazada, aceptó en adoptar. No le puedo negar que cuando trajimos a la casa a nuestro primer hijo, yo sentía mucho miedo de que ese ente lo dañara. Pero eso no pasó. Al parecer ella, solo a mí, me había condenado a no tener una descendencia de mi sangre. Pero eso a mí ya no me importaba. Y sinceramente desde un principio yo no quería traer a otro niño a este mundo tan viciado, tan malo. Por lo que decidimos con Cristina ayudar y rescatar, tal vez de un mal futuro, a algunos niños abandonados. Así de esa forma, ya llevamos 8 hijos adoptados, los cuales hemos criado con infinito amor. Amor de ellos que agradecen y devuelven siendo niños buenos y responsables. De aquel maldito pueblo, ya no quiero saber nada, ni he sabido nada durante mucho tiempo. Solamente, con los años, me volví a encontrar a mi superior, quien se había ido a otra ciudad y me contó que la mujer responsable de aquellas muertes de los bebés había muerto en la cárcel, al igual que los niños. Murió por inanición, negándose a comer y a beber agua. Pero había más. Buscó su muerte real, solo para volver del más allá y seguir cobrando venganza a todos los de su pueblo. Así fue que de nueva cuenta hubo una ola de bebés que habían encontrado muertos en sus cunas y la gente del pueblo estaba horrorizado. Sabían que jamás se podrían librar de aquella maldición, por lo que abandonaron todo, quedando aquel pueblo totalmente desierto. Y así nació la leyenda, que dice que no puedes visitar lo que quedó de ese pueblo si vas con algún bebé, porque ella lo puede escuchar llorar y va a aparecer la figura encorvada de una mujer, quien te lo va a arrebatar para dejarlo morir. Toda esta cadena de sucesos de injusticia llevaron a que muchos inocentes pagaran con sus vidas los prejuicios de un grupo de personas conservadoras e hipócritas, porque le quitaron un hijo a una madre para supuestamente darle un mejor futuro, futuro que le fue arrebatado de una manera más horrible a aquel niño, creando con ese acto un alma vengativa que reclamaba por justicia, y asimismo clamaba por la justicia de aquella mujer que encarcelé siendo inocente, solo por dejarme llevar por el prejuicio y la superstición de creer que era una bruja por su aspecto. Yo también me dejé llevar por los prejuicios y eso me costó muy caro, haber dejado de lado mi buen juicio. Y así, una desgracia va encadenada de otra gran desgracia y una cadena de atrocidades, ya que todo esto comenzó por el engaño de un hombre, quien embarazó y abandonó a una inocente mujer. Es por eso que debemos de cuidar nuestras acciones. Si les ha gustado esta historia, no olviden en dejarnos su pulgar arriba. Síganos en nuestra nueva página HDT José Llamas en Facebook. Y gracias por ser parte de este canal.